Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de sexto de secundaria? A continuación observaremos la novela y el cuento. Muy bien, haciendo un acercamiento hacia estas dos especies narrativas, comenzaremos por la más sencilla en relación a su trama y composición. El cuento será definido como una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes con un argumento relativamente sencillo. La importancia de esta obra narrativa está obviamente en la sencillez de la temática abordada y la poca complejidad de los personajes que aparecen en él. El cuento tendrá partes, como ya observamos en otras ocasiones: la introducción, inicio, planteamiento, el desarrollo, nudo o el medio, y el desenlace final, o también llamado conclusión. También recordemos que esta estructura puede estar dispuesta en cualquier tipo de orden cronológico, pudiendo estar el desenlace al principio, el desarrollo en la mitad y la introducción o el planteamiento al final, o en un sentido inverso, como ya es el orden cronológico clásico, o se puede optar por simplemente tener el nudo al principio, como sucede en muchos de los cuentos contemporáneos. Ello obviamente se observa como una técnica narrativa llamada desórdenes cronológicos o atemporalidades. Muy bien, continuamos desglosando las características del cuento. Recordemos que el campo de acción es muy reducido. Entonces, las acciones ocurridas serán simples y rápidas. El número de personajes será reducido. El estilo y el lenguaje son netamente literarios. Obviamente, es una narración breve que puede describir mucho, pero de forma ágil y corta. Trata de temas reales e imaginarios, y el relato se funde con el diálogo y la descripción. Tomamos en cuenta que para la producción de cualquier especie narrativa, como en este caso el cuento, existirá un narrador, quien es la voz que cuenta y relata los sucesos, historias u anécdotas en cierto orden y con una determinada presentación. El narrador será quien presente la historia, y este puede estar presente en las siguientes formas, lo que desencadena tres tipos de narradores. El narrador en primera persona, cuando obviamente será el personaje principal o protagonista de lo que sucede. En este caso también puede ser el narrador en segunda persona, que será testigo cuando la persona observa todo lo que sucede y narra la historia. Para finalizar tenemos el narrador en tercera persona omnisciente, que será el que lo sabe todo y puede decidir sobre la vida y las acciones de los personajes. En este caso será un narrador que no es partícipe de las acciones. Muy bien. Tenemos en cuenta estos conceptos que guiarán el entendimiento y la producción de un cuento: la trama, tema, asunto, personajes y acción. La trama será el conjunto de factores que dan forma y vida a una obra literaria, generalmente sencilla e interesante dentro del cuento. El tema, por lo tanto, será la idea general a la que se referirá el autor, será el pensamiento dominante de la obra. El asunto es lo que sucede o pasa en el cuento. Los personajes serán quienes realicen las acciones y a quienes se les atribuirán las situaciones ocurridas. La acción, que compone espacio, tiempos y lenguaje, será el conjunto de episodios, incidentes y peripecias propias de la trama. Muy bien, continuamos con otros aspectos interesantes sobre este tema del cuento y la novela. Nos pasamos a definir lo que llega a ser una novela. Será una narración extensa, escrita en prosa,
que se desarrolla en un tiempo histórico o ficticio inventado por el autor. A diferencia del cuento, la novela tendrá una mayor complejidad y también será considerablemente más extensa. Relatará hechos de unos personajes y analizará los comportamientos y las actitudes de los mismos. Fusiona descripción y diálogo para poder estructurarse. La novela, al igual que el cuento, está escrita en prosa. La acción es compleja y la duración de todas las situaciones es extensa. El estilo y el lenguaje son literarios. Los fines que persigue pueden ser recreativos, moralizadores, científicos, pedagógicos, políticos, dependiendo de la intención propia del autor. Entonces, el desarrollo de las acciones está a cargo de varios personajes y obviamente serán un tanto más complejos en cuanto a su análisis en relación al cuento. Explota bastante los recursos de la descripción y el diálogo, y la narración será ágil, dinámica y por lo tanto generalmente interesante. El tema no será uno, sino que muy bien a la idea principal pueden adherirse muchas ideas secundarias para poder complementar, apoyar o simplemente rellenar espacios dentro de la novela. De la misma forma, los elementos de esta especie llegan a ser la acción o el acontecimiento. Los personajes, que obviamente serán mucho más complejos y mayor en su cantidad que en el cuento, distinguiéndose los personajes principales, secundarios, de tercera categoría o personajes colectivos. El ambiente será el escenario en el que los personajes pueden moverse y cumplir su función. El diálogo será un conjunto de palabras pronunciadas por distintos personajes para la comprensión y el desarrollo de la historia. Ahora bien, tenemos en cuenta que todos estos aspectos llegarán a constituirse en una diferenciación en relación al cuento. Y con estos aspectos hemos podido llegar al final de la presente lección. Espero que el video haya sido de su agrado y haya podido cumplir sus expectativas. Hasta luego y muchas gracias.